Ya estamos comenzando esta edición de Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio en todas nuestras plataformas. Y lo que decíamos al inicio, un panel que entiende el problema de la seguridad pública, que lleva años lidiando con el asunto desde distintas plataformas. En este lado las mujeres, en este otro lado los hombres. Así los pusimos hoy día. Carolina Leitao, la alcaldesa de Peñalolén, que es presidenta de las municipalidades, de la Asociación Chilena de Municipalidades, además. Así es. Muchas gracias por la estar invitación. Aquí, gracias. La diputada Jimena Sondón, ¿cómo está, diputada? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días todavía. Sí, buenos días todavía. Rodrigo Delgado, exministro del Interior, exalcalde de Estación Central, así que conoce desde las dos dimensiones el asunto, y el exfiscal Carlos Gajardo, columnista de Tele 13 Radio. Además, muchísimas gracias, Carlos, gracias por la invitación. Hoy día con nosotros. Partamos por esta semana. ¿Cómo viene el tema de la seguridad? En Peñalolén hubo problemas incluso hasta el 19 de octubre. Sí, bueno, la verdad es que fue una jornada bastante más tranquila que las jornadas anteriores. Dentro de todo, ¿no? Sí. Dentro de todo. Y eso tiene que ver también cómo uno se prepara sin estridencia, sin andar haciendo alarde de aquello, sino que hacerlo bien, tranquilo, organizado, coordinado, con carabineros, obviamente, en temas de las cámaras de televigilancia, por ejemplo, que son las que nosotros tenemos, ponerlas a disposición para que ellos puedan organizar sus actuaciones, y nosotros, desde el ámbito comunitario, más bien trabajar con la comunidad, señalarles lo importante que es cuidar el espacio público, que eso después no lo repara nadie, no lo paga nadie. ¿Hubo preparación para que resultara como resultó? Sí, hubo preparación, y yo creo que tiene que ver también, obviamente, con otros factores, pero claramente hay una preparación, y nosotros como municipio hacemos acciones previas, digamos, de todo tipo. Que no voy a comentar todas porque si no después no resulta. Porque si no los malos saben, digamos. Diputada, de todas maneras... Como tuvo Puente Alto, Puente Alto continuó un poco, lamentablemente. Fue probablemente el peor aquí en Santiago, ¿no? Exactamente, fue el peor aquí en Santiago, y eso fue muy lamentable. Pero te diría yo que de las cosas que yo más percibí, que realmente son muy lamentables, es que las personas, sobre todo que de alguna forma viven en ciertas zonas de nuestro distrito, que están, la palabra no puede decir que están acostumbrados a vivir, pero en el fondo que viven con una delincuencia mayor normalmente, como la gente, por ejemplo, La Pintana, Bajos de Mena, estaban muy, muy tristes, muy acongojados con lo que había pasado, porque en el fondo seguía la destrucción de la misma, por ejemplo, el último supermercado que les quedaba. Entonces, al final, ellos mismos no entienden esto de que las mismas personas de ahí, porque aquí no fueron personas que vinieron de afuera. ¿El Albi saqueado 2 veces? ¿Ese era el Estaba último saqueado, de eso? claro, era el más cercano que les quedaba. Que lo sacaron en la noche y en la tarde. Claro, pero era el más cercano, porque con los diferentes, en el fondo con otros actos delictuales también ya habían saqueado muchos de pequeños y grandes de otros comercios. Entonces, hay una reflexión que se está haciendo, y eso es bueno también desde la ciudadanía, con esto de que esta cosa ya tiene que terminar, que tenemos que empezar a apoyar a carabineros como sea, que esta cosa se resuelve con el tema de la seguridad pública. Probablemente lo vamos a conversar en este panel, pero uno lo ve muy fuertemente, y sobre todo también el agente de Villa O'Higgins, que te decían que a las 6 de la tarde ya tienen que estar en sus casas, y eso no pasaba antes. A las 6 de la tarde encerrado en su casa. Por razones de seguridad. Vamos a hablar del tema de carabineros. Carlos Gajardo, de todas maneras, bajó la cantidad de incidentes, pero fue un día anormal. Como que estamos empezando a acostumbrarnos que hay días que son anormales en nuestra convivencia. No, por supuesto, ahora no es una novedad, no hemos tenido durante muchos años días que son especialmente críticos en materia de seguridad, y se junta mucha delincuencia, ¿no? Lo que pasa para el día, no sé, del joven combatiente, o antes para el 11 de septiembre. Pero yo quisiera poner el énfasis en una cosa, Iván, que esta semana también tuvimos 3 megaprocedimientos policiales muy exitosos, ¿no? En distintos lugares. Tuvimos uno en Aysén, donde se detuvo a una importante cantidad de personas vinculadas al tráfico de drogas, y se da como tema, digamos, de que aparecen personajes importantes involucrados ahí, un ex PDI, un ex militar, un funcionario de una seremía, etcétera, del actual gobierno. Se detiene en una operación importante a una decena de personas por robo de madera. Empieza a funcionar la nueva ley del robo de madera, y entre los detenidos 2 empresarios relevantes del rubro, ¿no? Y ayer, una noticia que está en desarrollo, se hace un gran operativo en Iquique, 700 kilos de droga incautadas, y entre los detenidos aparece un hijo de un ex general de Carabineros. Entonces, en ese sentido, una buena semana. Claro, para la entonces policía, lo que quiero decir es que esta semana hubo grandes procedimientos que yo creo que muestran el camino, ¿no? Que tiene que ver con combatir el crimen organizado de esta manera, dar golpes importantes a la criminalidad, y se da esta cosa que yo creo que no es coincidencia, que las personas, cuando tú empiezas a subir hacia dónde estaba apuntando, ya no es simplemente el delincuente menor, sino que empiezan a aparecer personas que por un motivo u otro, empresarios, exfuncionarios
de instituciones públicas o actuales funciones de instituciones públicas, y entonces terminan involucrados en esta... Te da cuenta, digamos, que el crimen organizado tiene esa capacidad de tener eslabones mucho más altos de lo que tradicionalmente pensamos. Volvamos sobre ese punto, Rodrigo Delgado. La semana y lo que pasó, ¿cómo lo manejó el gobierno? Lo primero, yo creo que mientras haya una víctima no se puede cantar victoria. Yo lamentablemente veo que tal vez la evaluación, me tocó muchas veces estar en evaluaciones posteriores a este tipo de jornada. Creo que la evaluación que se hizo parte del gobierno pudo haber sido una mejor puesta en escena. Esto de comparar cifras con años anteriores, yo estoy de acuerdo. Yo creo que se puede comparar, por ejemplo, nosotros teníamos siempre un indicador que era la triada, armas, drogas, violencia. Comparábamos con años anteriores, los procedimientos policiales, ¿cierto? El trabajo con la fiscalía. Ese tipo de estadísticas bien vale la pena, pero las estadísticas con respecto a saqueos, las estadísticas con respecto a desórdenes, creo que es mejor no compararla con años anteriores. ¿Por qué? ¿Por qué no es válida? Porque son muchos factores los que afectan. Primero, la proximidad con el estallido social obviamente hace de que los primeros años hayan sido tal vez más violentos, con un gobierno además que, digamos las cosas como son, era distinto pegarle al gobierno de Sebastián Piñera que tal vez pegarle a este gobierno por parte de quienes están incitando la violencia, por las señales que se han dado. Y lo segundo tiene que ver con que de alguna forma deshumaniza, no empatiza la estadística con la víctima, aunque haya una víctima. Entonces, finalmente creo, y también valoro, para no ser solamente un cuestionador, valoro, por ejemplo, la jornada de trabajo que se hizo en La Moneda el domingo pasado, previo, ¿cierto?, a la jornada del 18 de octubre, en donde se coordinaron las policías, que también con empresarios del barrio Las Tarrias, etcétera, cosas claro, que también son importantes como planificación. Esas cosas funcionan porque lo que parece haber ocurrido, que es lo que dice Carolina Leitao, que pasó en Peñalolén, funciona porque lo que parece haber ocurrido es que hubo menos gente en las calles, digamos, hubo menos gente dispuesta a salir a protestar, digamos. Disculpa, solamente una cosa, funciona siempre y cuando la planificación tenga que ver con un trabajo temprano, vale decir, una estrategia colaborativa varios días antes, ¿cierto?, a la fecha que lamentablemente hoy día se suma una fecha más, porque digo lamentablemente porque efectivamente yo creo que para los municipios y para el Estado en general es muy costoso tener un día más, en donde la gente se va temprano, no trabaja, la productividad, no solamente por ese lado, el costo del mobiliario, el costo también del saqueo, todo el costo de la delincuencia es complejo. Por lo tanto, creo que funciona y la mejor estrategia, que es una palabra que no le gustaba, ¿cierto?, a quien hoy día gobierna, es el copamiento temprano. Copamiento temprano, que en su momento era prácticamente una palabra que era un insulto para quienes estaban en ese momento en la oposición, hoy día lo implementan, que tiene que ver con estrategias tempranas en donde las policías hacen una labor varios días antes en los sectores donde puede quedar, ¿cierto?, algún tipo de complejidad y se copa tempranamente con inteligencia y con operativos especiales. Carolina Leitao. A ver, había una idea, y eso no se ha dicho, había una idea en todo el mundo de que este día iba a ser peor que otros. Sí, o sea, estaba instalado así. Y yo creo que calentar el ambiente... De hecho, lo que pasó 2 semanas antes ya se decía, incluso en el gobierno, que había preocupación. Y a mí me parece que mostrar siempre... O sea, no es que lo inventamos. Sí, digamos, ¿no? obvio. Y yo creo que mostrar siempre como esto que calienta el ambiente, que a mí no me gusta al menos, creo que uno tiene que trabajar en esto silenciosamente, aunque después no haya ganadores. A mí lo que me interesa quien gane es la comunidad. Los que más pierden, los que más sufren con todo esto, con los destrozos, son las personas más pobres. Porque algunos dicen, no, si esto lo paga Moya. No, la verdad es que no existe Moya. Y lo pagan los propios vecinos. Nosotros teníamos un corredor eléctrico recién inaugurado que nunca más se recuperó. Los paraderos estaban todos iluminados, tenían carga para el celular. Eso ya no existe. Hoy día los mantenemos, está el paradero, está el techito, pero no tiene iluminación, no tiene nada de lo que tenía antes. Tenía pantallas, lo rompieron todo y lo quemaron todo. Entonces, ¿quién paga? Son las personas más pobres, que son las que andan en la micro. Entonces, yo creo que la preparación tiene que ser menos estridente, tiene que ser mucho más estratégica y también con apoyo de la comunidad. Si la comunidad no se suma, porque aquí, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú ves, yo lo he visto, yo estoy hasta las 4 de la mañana instalada en las cámaras y veo lo que está pasando en la calle, para que no me cuenten cuentos. Y cuando yo estoy ahí, lo que yo veo es un grupo organizado que va, que viene armado, que tira fuegos artificiales, que se enfrenta con carabineros con armas y que dispara, efectivamente, y un grupo de familia Miranda que se va a instalar a la calle, incluso con niños. Se veían los niños ahí tirando cosas a la fogata. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa por la cabeza de esa mamá que creerá que ese niño no le puede llegar o un chorro de agua o una bomba lacrimógena en la cabeza? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo nos preparamos también con que la comunidad vaya aislando a un grupo de personas que lo único que les interesa es comer
cometer delitos y aprovechar el desorden a ver si puede entrar a un lugar a robar. Jimena Sando. Yo creo que aquí no puedo dejar de pasar las palabras que dijo Carlos, porque es tremendamente importante el tema de que si el crimen organizado entra a las cúpulas, estamos perdidos como país. O sea, así de claro. Ya, pero porque así una opera, cosa, no por sí, eso te no, digo, claro, pero el así punto, opera. pero es que porque así opere, nosotros como desde el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tenemos que hacernos cargo de eso ahora, Sí. porque todavía es tiempo de pararlo. O sea, en los países que terminan destruidos es que justamente, sobre todo cuando entran Se en la permean política, las instituciones, permean las todas, instituciones y todas. al final son ellos, el crimen organizado, el que termina manejando toda la institucionalidad. Así que ese tema yo creo que es súper importante, que no lo dejamos pasar, y también agradecer esta lista de cosas que han sucedido en el último tiempo, porque ese es el camino correcto. Otra cosa, como bien dices tú, yo estuve también en un programa donde le pedía, incluso a la gente de Puente Alto, que por favor no vendieran los remedios, porque esa cosa es lo que saquearon de la farmacia La de la Estrella, farmacia, la señora sí. Olga Mocar, que era más una mujer queridísima en Puente Alto, iban a estar todos en la venta en las ferias, de todas maneras, y lo mismo lo de supermercado. Entonces, que la misma comunidad vaya de alguna forma aislando, controlando esta cosa. Entonces todos podemos ir actuando en conjunto, pero a mí me parece que el tema del crimen organizado es el más grave de todo cuando entra en nuestra institucionalidad. Vamos a volver sobre eso, pero sobre lo que decía Jimena Sandón, cargarle la mano, o sea, poner toda la responsabilidad en quien la tiene, digamos, que son las autoridades de gobierno y las policías, pero que sea solo ellos los responsables. Aquí también hay o sea, la gente que sale, la familia Miranda, como dice Carolina Leitao, con todo respeto a los de apellido Miranda, también tiene que haber algún tipo de conciencia en la gente para evitar que esto se propague, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que son importantes las señales que se da desde la autoridad, ¿no es cierto? Cuando en general los saqueos que tuvimos durante mucho tiempo no terminaron con penas importantes, efectivas, bueno, se da la señal de que esta es una conducta que es más o menos tolerada. Y sale barato. Claro, y por eso vimos lo que sucedió justamente en el supermercado Albi, ¿no? Que se saquea el 18 y al día siguiente el 19 y la cantidad de gente es incluso mayor. Y eso tiene que ver con señales. Oye, y respecto a lo que decía la diputada Sandón, fíjate que en el crimen organizado yo creo que hay un tema que estamos hablando mucho y haciendo poco. Porque ¿qué es lo que ha pasado, diría yo, en Chile, básicamente en los últimos 10 años? ¿No? Que cambiamos de una situación en que la delincuencia era poco sofisticada, teníamos delincuentes básicamente que cometían sus delitos o solo o con los compañeros del barrio, a tener una delincuencia mucho más organizada, con presencia sin duda de personas que vienen del extranjero, que han tenido nuevas técnicas, con mayor posibilidad de tener dinero. Y frente a eso, no hemos tenido una respuesta legislativa distinta. Hoy día el crimen organizado lo sancionamos con una figura que prácticamente nunca se utiliza, que es el delito de asociación ilícita, ¿no? Que tiene una cantidad de requisitos tal, permanencia en el tiempo, ¿no? Que exista una jerarquía, que además no son necesarias. ¿Por qué podría sancionar más duramente a una organización criminal que tenga mucho tiempo versus aquella que está recién partiendo? ¿Cuál es el motivo? O las organizaciones hoy día son muy horizontales, no hay necesariamente jerarquía, y esa tú no la puedes sancionar. Y si la tienen tampoco la publican en un anuario. Y entonces lo que está pasando hoy día es que tenemos muy poquitas condenas por asociación ilícita, casi siempre vinculadas a tráfico de drogas, y entonces en nuestra legislación el que roba, el que te pone un cuchillo y te roba la billetera, básicamente se persigue y se sanciona igual que aquella organización que se organiza y roba un banco por 100 millones de dólares. Esos dos delitos hoy día tienen más o menos la misma pena y la misma forma de investigarse. Dos temas que se discutieron esta semana: si la legislación es garantista, a propósito de lo que dice Carlos, y si la gente que toman presa está un rato en la comisaría y después se va para su casa, digamos. Y dos, si el gobierno apoya suficientemente a los policías y en particular a Carabineros. ¿Cómo ve eso, lo segundo, Rodrigo Delgado? Sí, solamente un comentario con respecto a lo primero. A ver, una vez que uno conoce desde adentro lo que son las investigaciones y la relación de la Fiscalía con las policías, uno no puede más que felicitar el trabajo que se hace. La verdad es que las policías hacen un trabajo, tanto la PDI como Carabineros, un trabajo de verdad muy, muy profesional. Los fiscales también, no voy a nombrar 2 o 3 porque se me quedan muchos fuera, pero hay de verdad fiscales que trabajan muy bien estos temas, que están muy enfocados. Efectivamente, el debate legislativo, me tocó darlo también en el año y medio que estuve como ministro. Hay leyes que efectivamente tienen que avanzar, crimen organizado, efectivamente una de ellas, pero también es inexplicable 8 años para la ley de migraciones, 14 años para la ley de control de armas, que ya lo hemos hablado tantas veces. No, o sea, la traba del sistema político entonces efectivamente acá es, cuando hablamos de lo responsable, acá hay responsables desde la señal que da una autoridad,
pasando por lo legislativo, por supuesto el ejecutivo y también los medios de comunicación, los líderes de opinión. Yo creo que hay un tema que es mucho más complejo que eso. Y lo segundo tiene que ver con el apoyo a Carabineros. Bueno, a ver, el apoyo a Carabineros, ¿de qué hablamos? Es una cosa como tan amplia. El apoyo es solamente un tema de una puesta en escena, de una buena cuña, de un ministro, subsecretario, de un presidente. Yo creo que es una sumatoria. Tiene que haber, obviamente, señales potentes. Por eso cuando yo hablo que las señales de este gobierno, incluso desde antes del 11 de marzo, fueron señales equivocadas. Esa es mi opinión, podemos debatirlo. Pero cuando se pone como primera medida los indultos, cuando se ponen como primera medida, ¿cierto?, poder hacerle un guiño tal vez al sector más duro, a la base de apoyo del entonces candidato y hoy presidente de la República, creo que no representaba al resto del país, que sí se vio representado, por ejemplo, con acciones de apoyo a Carabineros en los meses posteriores. Hoy día la gente quiere seguridad, hoy día la gente quiere bajar el costo de la vida y creo que en ambos temas este gobierno está al debe. Yo quiero poner una cosita que quiero, una pequeña discordancia con Delgado aquí. Está bien, la PDI y Carabineros también, pero echarle tantas flores a la Fiscalía a mí no me parece. Yo creo que tenemos un problema tremendo con el tema de la Fiscalía. Yo estoy muy esperanzada quien sea él o la nueva fiscal nacional. Es cierto que los fiscales tienen cualquier cantidad de trabajo, pero efectivamente hay muchas causas miles de causas que se archivan, que no pasa nada y es parte del descontento que tiene. Efectivamente tenemos leyes garantistas, sí. Y es por eso tal vez, pero yo tengo mucho más crítica a la Fiscalía, por ejemplo, que incluso el Poder Judicial, que en el fondo al final está aplicando las normas que nosotros mismos creamos. Pero yo creo que los fiscales... No, yo hablé de fiscales que hacen muy buena pega, no de la Fiscalía. Bueno, no voy a nombrarlo acá, pero hay de verdad yo estoy súper dispuesta a que aumentemos los presupuestos a la Fiscalía, súper dispuesta, pero no hay ningún control tampoco sobre ello. Yo creo que tiene que haber presupuesto, control y de verdad que realmente veamos más resultados, porque solo así la ciudadanía, sino tenemos que dejar los eslogan bonitos, que vamos a arreglar esto. La gente quiere resultados concretos y la Fiscalía es tremendamente importante en eso. Carolina Leitao. Primero, esto es un sistema. O sea, yo creo que no hay una institución que sea la responsable de todo, sino que al revés. Lo que falta es que todas las instituciones se coordinen y digan, bueno, cuáles son las fortalezas y debilidades de cada una y legislativamente se resuelva aquellas. Eso es lo primero. Lo segundo, en el ámbito policial propiamente tal, creo que lo que se requiere hoy día es reformar, actualizar y reforzar el trabajo de Carabineros. Y yo creo que eso también es un sistema. O sea, no basta solo con, y creo que es bien comunicacional o que tiene mucho más que ver con una pose, esto de yo apoyo o no apoyo Carabineros. Yo lo que tengo que hacer, y nosotros las autoridades lo que tenemos que hacer, es hacer que Carabineros y como todas las instituciones cumplan su rol y lo cumplan bien. Y para eso, entregarles herramientas para que lo hagan. Y por otro lado también, cuando uno dice cómo es el mejor apoyo que pueden recibir las policías, es trabajar en conjunto. Cuando yo le digo y yo me siento con las personas y las policías de mi comuna y le digo, ¿sabe qué? En esto estuvieron súper bien, en esto estuvieron súper mal, en esto están débil, en esto no nos están ayudando, en esto sí, este operativo resultó exitoso, esto no ha resultado nada, es la mejor forma de apoyarlo. Porque si yo voy a salir diciendo que está todo perfecto, que son la institución más maravillosa de Latinoamérica, la verdad es que no es real. Todas las instituciones hoy día están en crisis y Carabineros es una de ellas. Y la mejor forma de apoyarlo es, también lo ha dicho el general Yáñez, están yendo a profesionalizar su policía en temas de orden público al extranjero, me parece perfecto. Si está claro que hay una debilidad interna. Y lo otro es policializar el problema. El problema de la delincuencia hoy día no es solamente si hay más o menos policía. Tenemos un tema de, por supuesto, y obviamente que ha fracasado un modelo hoy día que nos han venido hace hartos años convenciendo de que lo único que se requería era más mano dura, más aumento de pena, que la gente tenga armas nomás para defenderse, y eso no ha resultado. ¿Para qué estamos con cosas? Entonces, bueno, el tema de la prevención, y la prevención concreta, con programas, proyectos concretos, el tema de la delincuencia juvenil, el tema de las reiteraciones de los delitos, y aquí lo que hay es impunidad. Cada vez que ustedes dan una noticia, ¿cuántas veces? Empieza a contar cuántas veces que hay una noticia y se fueron detenidos y tenían detenciones anteriores, y ya no son una o dos, son 10, son 20. Decenas. Y segundo cuenta y empieza a poner una raya, ¿cuántas veces son menores de edad? Entonces uno dice, bueno, ¿dónde tenemos que focalizarnos? Junto con el crimen organizado. Pero aquí el tema de apoyo a Carabineros tiene que ver con respaldar una función que cuando tienen que ocupar la fuerza, la ocupen. Y lo otro es que Carabineros también, lamentablemente, hay un problema de diagnóstico porque ha confundido
actúa de la misma manera en el caso de las manifestaciones, cuando se trata de una manifestación pacífica, que cuando se trata de un saqueo, que sea, tienen la misma forma de proceder. Y por lo tanto creo que es un error. Y yo creo que tienen que avanzar y por eso, bueno, el general Yáñez así lo ha dicho, que están en eso. Entonces, si ellos mismos reconocen esa debilidad, ¿por qué no vamos a reconocerla nosotros Quiero también? que volvamos sobre el tema de Carabineros, pero quiero que Carlos Gajardo opine sobre este cruce que hubo en torno a la Fiscalía y la responsabilidad que tiene, o el bueno o mal funcionamiento. No, yo distinguiría, por supuesto, de la conducta de muchos fiscales, muchísimos, y funcionarios que hacen un trabajo muy encomiable, con pocos recursos, de lo que uno puede hacer como crítica de la institución, y en eso no es novedad. Yo he sido muy crítico al actuar que ha tenido la dirección de la Fiscalía Nacional, particularmente Jorge Abbott, pero ahí también háganse cargo ustedes, señores políticos, que lo eligieron, digamos, ¿no es cierto? El 2015, cuando hubo que elegir... Senado. Claro, No sé, ninguno de nosotros El Senado. Ninguno de ellos votó. Déjame terminar con eso, porque el 2015, cuando ya teníamos un problema grave de delincuencia organizada y había que elegir una persona que tuviera un liderazgo para enfrentar eso, el Senado estaba preocupado de otra cosa, no estaba preocupado de arreglar sus propios problemas, sus propias causas. Hoy día tenemos ahora un proceso, se acaba de cerrar el día viernes, hay 16 candidatos, yo espero que el proceso, uno, sea lo más transparente posible y dos, la mayor consideración que tenga todas las instituciones, la Corte Suprema, el Ejecutivo, el Senado, sea elegir a la persona más capaz, porque efectivamente la Fiscalía necesita un buen director técnico, ¿no? Igual que un equipo de fútbol, que ordene a sus jugadores, que ponga prioridades, y eso es algo que desgraciadamente ha faltado mucho en estos últimos 7 años, que diga qué cosas se van a priorizar, de qué manera, con qué equipos, y que haga, yo creo, puntos respecto a las necesidades que tiene la Fiscalía. La Fiscalía efectivamente en algunos sectores tiene mucha necesidad de reforzamiento de personal. Estoy pensando, por ejemplo, en la zona norte, Arica, Iquique, Alto Hospicio, donde el número de fiscales es absolutamente insuficiente para las labores que están desarrollando. Las cosas han y la cambiado. Metropolitana y la Araucanía, ¿para qué decir? O sea, al Han final cambiado también hay Eso que pasa con repensar. distintas instituciones. Sí. Es Carabineros verdad. también. Volvamos sobre Carabineros. ¿Se inhiben los Carabineros cuando controlan el orden público? Lo primero, los protocolos cambiaron con respecto al control del orden público versus también las manifestaciones, incluso las manifestaciones pacíficas, hay protocolos distintos, hay agentes de diálogo, y cuando ya comienzan, ¿cierto?, los disturbios, hay protocolos que también son distintos. A fines de este año se gradúa la primera generación de carabineros formados ya en 2 años. 2 años. Eso es producto de la reforma carabinero, que va en un 30 y tanto % de avance, que este gobierno tampoco ha dado muchas luces con respecto a dónde quiere ir con esa reforma, y reforma también que surge de la mesa y el acuerdo nacional transversal que hace el presidente Sebastián Piñera en el 2018. Entonces, las cosas tienen un progreso, las cosas tienen que ir, tal como decía Carlos con respecto también a la Fiscalía, las cosas tienen que tener una conducción. Cambiaron los protocolos. ¿Por qué lo digo? ¿Pero se inhiben los Carabineros, Rodrigo? Los carabineros, cuando, obviamente, primero que carabineros son personas, y cuando una persona siente que efectivamente es juzgado públicamente por redes sociales, en los medios de comunicación, porque tiene un informe más allá de una investigación justa, los primeros minutos un uniformado de este país utiliza su arma y es juzgado inmediatamente. Cuando tienen esa sensación de que muchas veces por utilizar su arma de servicio en un contexto ni siquiera todavía de que se haga una investigación y son sancionados y son tirados a la hoguera públicamente, obviamente que algo les pasa como personas. Pero como institución, no me cabe duda, porque me tocó conocerlo por dentro, hay un liderazgo desde el alto mando para que efectivamente los carabineros tengan que trabajar permanentemente por resguardar a los vecinos y vecinas. Les doy la palabra al tiro, Carolina Jimena. Les quiero mostrar. ¿Vieron el video que se viralizó ayer de un procedimiento de violencia intrafamiliar? Lo tenemos, ahí está disponible. Y está este video. Esta persona, sospechosa en un caso de violencia, de una denuncia de violencia intrafamiliar, el carabinero lo apunta porque está tratando de controlarlo, para detenerlo. Y ocurre esto. ¿Pero qué es lo que tendría que ocurrir? Que el carabinero, cuando te apunta, tú te tienes que detener. Eso es lo que debiera pasar con cualquier persona. Cuando un carabinero te dice, no está la te cultura tienes que en este detener. Ya, pero bueno, es que eso es lo que debiera ocurrir. En otros países, atrévete a arrancar, atrévete, mira, en las carreteras de Estados Unidos, cuando muestran esto, la gente tiene que poner las manos arriba del volante, no te puedes bajar del auto. O sea, hay un procedimiento que te pone a ti, cuando un carabinero te apunta con un arma, tú no te puedes mover. Entonces, la legitimidad que le da al carabinero, que más encima el otro intenta agredirlo y está cerca, no es que esté lejos, con un elemento contundente. Ahora, claro, uno podrá mirar, oye, ¿fue el procedimiento exactamente adecuado? Yo entiendo y supongo que sí,
porque la persona lo está amenazando con algo y no se detiene y tú no sabes qué es lo que esa persona puede hacer. Pero cuando tú preguntas, oye, los carabineros se inhiben, lo que pasa es que hay que estar ahí para ver, o sea, yo lo he visto. Cuando los carabineros llegan en una patrulla a un lugar, que nos ha pasado, cuando, oye, tiran fuegos artificiales en un lugar, que vaya carabinero. Llega carabinero al lugar y tú no sabes si los van a recibir con ráfaga de disparo o con lo que sea. Entonces el carabinero te dice, no, o sea, que yo no puedo ir con una patrulla, tengo que ir con COP. Inclusive bombero llega también lo de tengo que ir con COP. ¿Y qué es lo que es COP? Llamar un procedimiento que no están necesariamente en la comuna y que van a llegar, y además cuando llego al lugar voy a tener que tirar agua o tirar gas lacrimógeno en un barrio donde viven personas inocentes, niños, abuelitos, etc. Entonces, ellos también, supongo, mirarán el costo-beneficio de que dejen de tirar fuegos artificiales frente a... Pero otra cosa distinta es que si hay una persona que está vista, que se sabe quién es, que se está mirando, oye, el vehículo tanto, y que hay información o que hay denuncias respecto de dónde se guardan los fuegos artificiales, yo creo que ahí no hay ninguna excusa para no pedir una orden judicial, para no ingresar a ese domicilio, para no incautar. O sea, yo creo que hay que distinguir, porque hoy día, por ejemplo, las manifestaciones, hoy día ya no son con piedra, son con armas. O sea, yo las he visto. Y tipos armados que llevan sus cosas, que quieren botar las cámaras de televigilancia, llegan con galletas eléctricas, con baterías de respaldo, con cosas, o sea, no es que el tipo iba pasando y se le ocurrió... ¿Te puedo hacer una cosa, solamente una pregunta? Este video hace 2 años atrás, ¿hubiese tenido este mismo debate? No. Probablemente porque era otro momento. No, otro momento. A mí me alegra muchísimo que hoy día podamos Eso estar debatiendo esto con altura de mira y efectivamente analizando bien los procedimientos, pero hace 2 años atrás esto hubiese sido... o hubiese tenido una repercusión muy distinta. Y ese momento... Y en ese sentido tienes toda la razón, y también podríamos haber puesto el video, por ejemplo, que es menos grave, por decirlo así, cuando un acomodador de auto agrede a 2 carabineras, ¿no? Efectivamente, no existe ningún respeto y yo creo que no hay seguridad ciudadana si no existe un empoderamiento a nuestra policía. Y eso tenemos que hacerlo cada uno, Carolina como alcaldesa, cada uno de su posición y nosotros desde el mundo legislativo. Efectivamente, las armas que están usando hoy día los delincuentes son mucho más potentes que Carabineros. Carabineros tiene, no sé, un revólver que pasan 6 balas y que se enfrenta a una persona que tiene armas automáticas. ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo la ministra del Interior respecto a las armas automáticas? Sí, pero lo que dijo la ministra del Interior a mí me gustó en parte, pero no en su totalidad. Primero que todo, lo que me gustó fue que dijo que hoy día el tema más importante era el tema de la seguridad, claramente. Pero ella dijo que era solo un grupo de carabineros el que tenía que tener estas armas que eran más automáticas y todo. Fíjate que en Puente Alto lo que pasó en Bajos de Mena, que carabineros de Bajos de Mena no podía salir a detener los saqueos porque estaban esperando las fuerzas especiales que llegaron tremendamente tarde. Las COP que se Claro, las COP. Entonces tú dices, ¿cómo ese carabinero que está viendo que se está pasando algo, que se va a tener que poner detrás de un árbol a esperar que llegue la fuerza especial? ¿Cuál es la alternativa? Espérate, que ir con arma para un saqueo, no, que es robo de Pero esperemos un bienes. poco, es que lo que te estoy diciendo es que no solo estamos hablando de las armas. Es que, ojo, hay que tener ojo con lo que estamos conversando. No puede entrar disparando en un saqueo. ¿Cómo va a dispararle a las personas? Disparándole a las personas no disparando a las personas nunca. En Estados Unidos no te disparan a las personas, disparan para arriba. Entonces, pero déjame terminar. No existe el disparo para arriba. Existe. Nosotros estamos como Renovación Nacional, hemos presentado hoy día, o sea, la semana pasada, toda una reforma, no es una reforma Carabineros, sino que justamente para que Carabineros pueda tener las armas adecuadas, que no es solo la pistola automática especial, digamos, sino que además pueda tener paralizantes, por ejemplo, eléctricos, para que tenga de alguna forma una simetría o un poco más que lo que tiene el delincuente, porque el delincuente hoy día viene muchas veces de afuera, que donde existe una cultura de no respetar a la policía. Y yo creo que lo que tienen que entender hoy día los chilenos, que se les olvidó, y los inmigrantes que están en nuestro país, que de ahora en adelante tienen que respetar a las policías, si no les va a salir caro. Pero lo que pasa es que no hay nada más frustrante para las policías detener y que después esas personas queden libres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú te sacrificas, pones en riesgo tu vida y resulta que después esa persona, mira, nosotros hemos presentado más de, si no mal no recuerdo, más de 15 querellas con imágenes, con todo respecto de saqueo, vandalización de cámaras, de todo lo que te puedas imaginar. Solo 2 de ellas están en tramitación hoy día, todas las demás están archivadas, habiendo personas imputadas, o sea, con personas conocidas. Algunas no se sabe la identidad, pero están grabados, tienen sus caras, o sea, se podría hacer el esfuerzo. Y tú dices, entonces, hacer todo un esfuerzo para reaccionar, para que venga la impunidad. No, pero es que lo que pasa es que no es una cosa o la otra.
es, como dices tú, es una institucionalidad completa. De hecho, nosotros lo que también proponemos justamente son aumentos de pena y también una persona que agrede, pero Carolina, déjame terminar, agrede a un carabinero, va a tener un tratamiento distinto en términos de beneficio. Y si la agresión es con resultado de muerte, esa persona termina la condena en este país y después de fuera para Chile no puede volver nunca más. Es todo un proceso grande que hay que hacer. Bueno, está el Estatuto de Protección de las Policías, que también está... Sí, pero ojo que un asesinato a carabinero ya tiene presidio calificado. Sí, pero por eso, cumpliendo la pena, se puede ir para afuera a su país y no volver a entrar a nuestro país. Eso es nuevo. No puedo creer. Yo creo que, si bien las declaraciones pueden ser importantes, cuando uno habla de apoyar a carabineros, lo importante tiene que ver con el apoyo material, ¿no? Y ahí había una crítica bien importante, que en los últimos años el presupuesto a carabineros ha aumentado 0, digamos, ¿no? Y bueno, eso significa que hay un montón de autos que no se pueden utilizar. A mí me parece que si uno quiere efectivamente empoderar la institución en lo que se requiere, por cierto, tiene que haber ahí un aumento importante de recursos. Creo que en algún momento hay que estudiar también el tema de los sueldos en carabineros. Ahí hay una situación concreta que no hemos hecho progreso, pero efectivamente, a mi juicio, los sueldos no guardan relación con la gravedad y el riesgo que toman cuando ellos hacen sus funciones. Esto no está en contra de que cuando hay carabineros que se apartan de sus funciones, por cierto, tienen que ser castigados, separados de la institución y lo que fuere. Tuvimos esta semana también, a propósito de hecho, de que en un robo con intimidación a una camioneta maderera, ¿no es cierto?, una forestal, resulta que se hace la investigación y eran dos carabineros en servicio activo, uno que estaba con licencia médica y otro que estaba cumpliendo funciones. ¿Y que además están investigados de antes? Por supuesto, de hecho se les imputó por 2 robos con intimidación. Entonces, obviamente, hay que distinguir al mal funcionario del buen funcionario, y yo creo que junto con el tema de los recursos, Carabineros necesita urgente temas que tienen que ver con capacitación. Cuando vemos las imágenes de esta situación de violencia intrafamiliar, uno lo que puede advertir, por ejemplo, es que el carabinero lo que hace es advertirle que deje su actuar, qué sé yo. Cuando ve la amenaza que le van a tirar el ladrillo, dispara, y además hace un disparo certero en la pierna. O sea, perfecto, me parece a mí como procedimiento, ¿no? Pero todo eso requiere enseñanza, eso no es que el carabinero haga lo que a él se le ocurra en el momento. Exige capacitación, entrenamiento, y eso yo soy profesional, aparentemente. Claro, Rodrigo Delgado tiene un punto, eso sí, cuando dice, esto hace 2 años... La espada de Panguipulli. O sea, Panguipulli, por lo menos. Panguipulli, de pero verdad. Ahora, en Panguipulli resultó muerta la persona. Pero yo haría un matiz con Panguipulli. ¿En qué sentido? En que ahí estamos hablando de una persona con trastornos psiquiátricos. Y dentro de lo que uno debiera hacer... Pero eso Carabineros no lo sabe. Sí, pero Carabineros no tiene otro mecanismo que no sea el arma de fuego. Lo que uno debiera esperar en ese tipo de casos es que tuviera otro tipo de elemento para que si se enfrenta con un loco en la calle, la respuesta no sea que el loco termine muerto. Lo que dije yo. Ya que estamos en este tema, efectivamente a mí me tocó también revisar algunos temas. Yo quiero poner algunos ejemplos. El famoso Taser, ¿cierto?, que es esta pistola eléctrica. Hay un stock que se compró en su momento y que estuvo a la espera por mucho tiempo de las autorizaciones, porque no es llegar y comprar como quien compra una chaqueta y la usan, ¿cierto?, los carabineros al otro día. Hay autorizaciones de distintas instituciones que tienen que dar el visto bueno, el ok, para que esto se pueda implementar. Yo creo que se debe avanzar efectivamente en armas no letales intermedias para poder tener una opción entre, por así decirlo, entre el revólver y el bastón, no tengo idea, nada. Yo creo que ahí hay algo. Con respecto al tema de los recursos, yo ahí hice una crítica efectivamente en la semana, porque me parece que quienes rechazaron sistemáticamente el presupuesto de Carabineros, incluso poniendo como condición que saliera el ministro de la época, ¿cierto?, o el general director, hoy día es como medio burdo que diga no, en realidad no se aumentó. Pero lo que sí quiero decir... Está la actual oposición diciendo lo mismo respecto de otra... Pero nadie ha pedido la salida de la ministra de Interior, digamos, a cambio de esto. El subsecretario de Relaciones Internacionales. Bueno, pero está bien. O en el metro también, porque una persona que valida, ¿cierto?, el torniquete, de un director del metro. Pero el presupuesto no es una herramienta. Está bien. Pero más allá de solo los recursos, tiene que haber también un programa de eficiencia del gasto público. ¿Y por qué te lo digo? Porque no sacas nada, mira, alcaldesa, yo el alcalde, después cuando era ministro llegaban muchos alcaldes a pedirme, oye, por favor, pongo plata para comprar más autos, o pongo plata para poner un retén, o para poner una comisaría. El problema que se le genera a eso a Carabineros es que, aunque tengamos la plata para construir 100 comisarías nuevas, no tiene el personal, no está el equipamiento. Es mucho más que solamente decir aumenta y pongo más lucas. Entonces, a mí me parece muy simplista esto de la discusión solo del presupuesto que creció en 2, que no, que en 4, sino que es la eficiencia y lo otro la coherencia en el gasto. Ahora, ¿ya?
Déjeme volver a una cosa. Les doy el tiro de la palabra, pero quiero mostrarles otro video que está en redes sociales que tiene que ver precisamente con esto, que es la reacción, mira. Claro. O sea, eso es lo que pasa. Da lo mismo. ¿Qué tienen que hacer los carabineros en ese caso? Lo que ¿Es una pasa es que manifestación? ¿Están en redes sociales? Lo que no tenemos que hacer nosotros... ¿Deberían usar armas ahí? Porque ahí está haciendo... O sea, mira la patada, digamos. Podría haber utilizado el arma, pero fíjate que hay muchas personas cerca. En la Sí. otra había una plaza donde no había nadie. Está solo. Aquí hay muchas personas circulando. También Carabineros evalúa eso porque un disparo puede llegarle al Obvio. delincuente, pero también le puede llegar a otra persona. Supongo que también ellos lo evalúan en parte esa de la evaluación. situación. Ahora, ¿qué es lo que digo yo? Yo creo que el principal apoyo tiene que ver con que uno no tiene que prejuzgar, ni menos las autoridades, emitir juicios antes de no saber lo que realmente ocurrió. Yo no sé si te acuerdas lo del puente Pío Nono, Sí. que era que si lo empujó, que si se cayó. Sí. La imagen no era clara, salían videos, había en Twitter. Había videos Yo de creo que distintos habían ángulos. entonces uno dice, mire, esto es un hecho grave. Una persona se cayó al río, se cayó o la empujaron. Hay que investigar, pero no puede una autoridad partiendo o una persona que tiene, digamos, parlamentario, quien tiene autoridad en realidad sobre la Diciendo población, algo. tiene incidencia, tiene liderazgo, no puede partir prejuzgando. Bueno, el ¿Qué es lo que gobierno, nos pasa el con gobierno lo esos aprendió el videos? 25 de marzo bien Bueno. rápido con ahí frente al Santa Bueno, Lucía. yo creo que eso Con el carabinero que es una disparó. buena cosa. Entonces yo creo que ahí lo importante es que este tipo de videos, primero, son editados. Segundo, nosotros no podemos ser los que nos ponemos a difundir cosas para justamente juzgar lo que está ocurriendo. Claro. Y si hay algo que parece evidentemente grave, uno podrá decir, mira, aquí vamos hasta las últimas consecuencias y vamos a estar pendientes de qué ocurre. Yo no sé en qué terminó el juicio del caso del Puente Pío Nono, entiendo que todavía está en Todavía tramitación. no termina. Bueno, entonces uno dice, bueno, y el día que termine, probablemente nadie se va a enterar. Pero el de Entonces, Panguipulli sí terminó. Sí, el de Y Panguipulli el terminó. carabinero fue sobreseído. Ya, pero fue quemada un El municipio. El Sí, municipio fue quemado de esa comuna, de Panguipulli. Pero Se también, que- como, o sea, como dices tú, pero entonces- también fue asusado por las redes En las sociales. protestas Bueno, posteriores, por porque eso se, estoy diciendo. porque se culpa al carabinero. Ya, última ronda, Jimena Sondón. No, sí, solo el tema del presupuesto, que es tremendamente importante, porque más allá de que ustedes dicen que estamos como empatando, y eso a mí no me gusta el empate, yo lo que quiero creer es el cambio de actitud que puedan tener las autoridades actuales, porque lo más importante no es haberle puesto en algún minuto un peso a Carabineros por el caso Cachillanca, sino que eran las indicaciones que se ponían de personas que hoy día están en el gobierno, que era que esta plata no se puede usar para comprar esto, porque no la pueden usar para comprar armas, no la pueden usar. En el fondo, al final, cuando tú las leías, tú decías, quieren que Carabineros sea como Harry Potter con una varita mágica, ¿no? No, o sea, yo creo que eso cambió hoy día por todo lo que tú dices, y efectivamente en las imágenes que tú estás mostrando, tal vez con ese paralizador, podría haber sido suficiente para esa persona. Como con los medios Pero pasan intermedios, ciertas cosas en no Chile, suena que solo cable. en Chile pasan. Por ejemplo, tú compras inhibidores de señales a través de la web, incluso 2x1 muchas veces, y Carabineros el lunes te pide por favor que en Chile eso no se venda, porque en el fondo inhabilita sus acciones cuando están persiguiendo a las personas, e incluso si te asaltan a ti, una persona pone un inhibidor de señal y te puede asaltar y tú no te puedes comunicar con nadie. Son las cosas que lamentablemente tenemos que corregir y sigue pasando en Chile y que son de fácil despacho. Carlos Gajardo. No, yo estoy de acuerdo, ¿no? Hay un montón de políticas que se pueden implementar para abordar estos temas. A propósito de inhibidor de señales, yo encuentro dramático que a esta altura todavía en las cárceles no podamos inhibir las señales de celulares. Increíble. Y entonces lo que está sucediendo en las cárceles es que durante mucho tiempo siguen siendo un foco importante de crimen organizado. Desde ahí se siguen organizando mucha actividad virtual y no hemos tenido la capacidad técnica, años, para inhibir las señales que pasan ¿Es de allá. técnica o es voluntad, No, efectivamente? ¿O es mucho no garantismo? lo sé, probablemente Rodrigo Delgado sepa más de eso, ¿no es cierto? Pero eso no ha pasado a pesar de que es un diagnóstico compartido. Y yo creo que hay un montón de formas en que podemos esto mejorarlo. Por ejemplo, es fundamental controlar las platas, los recursos, ¿no es cierto?, de la criminalidad organizada. En Chile para eso tenemos una institucionalidad que es la Unidad de Análisis Financiero. ¿Sabes tú, Iván, cuántos funcionarios tiene la Unidad de Análisis Financiero para todo Chile? 75 personas. Para Esa es todo la el país. inteligencia financiera que tiene Chile para perseguir la criminalidad de estafa, lavado de activos, corrupción, lo que sea, ¿no? O sea, si nos queremos tomar en serio estos temas, yo creo que hay instituciones que tienen que ser poderosamente fortalecerse. reforzadas. Rodrigo Delgado. Recuerdo a propósito del tema de los recursos del crimen organizado, un decomiso que hicimos en el puerto de Valparaíso, San Antonio Valparaíso fue el eje. 15.000 millones de pesos era el valor comercial de la droga de esa incautación. Claro. 15.000 millones de pesos debe ser el promedio del presupuesto anual de una comuna mediana, Carola. Sí, mediana, sí, mediana. ¿cierto? Mediana.
De todo el año. Increíble. De todo el año. No, por 15.000. No, increíble. Está bien. Increíble. Una incautación. Hoy día, además de lo que dice Carlos, de que el crimen organizado, por supuesto, tiene más redes, tiene más tecnología, tiene más recursos, además tiene más contactos a nivel global. Y eso hace de que el crimen organizado hoy día hay que combatirlo con herramientas y con una perspectiva muy distinta a la que tenemos. Hoy día nuestra respuesta como Estado es una respuesta ochentera, digamos, a un desafío bien millennial, digamos, del punto de vista del crimen. Y ese desafío no lo estamos mirando con atención, al igual que el tema de la arma. Hoy día las armas se pueden, no solamente, ya no entra la arma completa a Chile, entra por parte y pieza. Desarmada. Acuérdense este tipo que fue a Estados Unidos, se mandaba los paquetes, vivía en Temuco y hacía en su caso un laboratorio. Ejemplo, ¿cierto?, de ingreso de parte y pieza de armas dentro de autos usados por la SOFRI. Ejemplos de impresión 3D. De parte y pieza de armas que se complementan con otras y generan armas de guerra. Las famosas pistolas estas de aire comprimido o las de fogueo. O sea, el desafío que tenemos, el crimen organizado avanza rapidísimo. Es un Fórmula 1 y nosotros vamos en un, no sé qué auto, pero un auto... Oye, y que Carolina Leitao. A ver, yo creo que lo primero es que hay distintos temas. Yo creo que lo primero que debiéramos hacer, algo que se ha dicho harto, pero yo creo que ha faltado voluntad política, hacer este pacto nacional por la seguridad, donde pongamos cuáles son los objetivos estratégicos en el Parlamento, las leyes que hay que hacer. Oye, el otro día el gobernador Orrego hablaba de la institucionalidad, llamaba a este pacto, pero en la lógica de decir, oye, ¿cuál es el rol hoy día? Tenemos gobernadores regionales, no podemos estar los municipios cada uno chipeando por temas de seguridad y haciendo cosas aisladas cuando tenemos a alguien que nos debiera coordinar. Y por otro lado, yo creo que es muy importante el tema de cambiar el foco. Es decir, el tema de cuánto es control hoy día es 90-10. Y si no entendemos eso, nunca le vamos a ganar esta batalla. O sea, venimos haciendo lo mismo hace mucho tiempo y hemos fracasado. Entonces, démonos la oportunidad de cambiar la estrategia. Los países que le han ganado a la delincuencia son países que han invertido en derechos sociales, en prevención, en espacio público, en uso del tiempo libre. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día estamos viviendo también las consecuencias de la segregación, finalmente del fracaso de un sistema educacional que no fue con igualdad de oportunidades para muchos. O sea, no nos tapemos los ojos. Hoy día hay 2 columnas donde habla del tema del estallido y en las cuales dice, cosa que yo comparto absolutamente, que es como, oye, no creamos que porque ganó el rechazo, el estallido nunca existió. Y el estallido existió y existió por algo. Y las personas que participaron en los saqueos, las personas que participaron, ni siquiera estoy hablando de las causas, estoy hablando de los que cometieron delito en ese momento, son personas, ciudadanos de nuestras comunas que por alguna razón están delinquiendo en vez de trabajando. Entonces, hagámonos esa pregunta. 30 segundos, Jimena Sondón. Yo creo que estamos un poco tarde, yo creo que hoy día tenemos que tener mucho más firmeza y seguir con todo lo que dice Carolina, pero creo que estamos un poco tarde en esta tarea de esta prevención. Lamentablemente tenemos que actuar con mayor celeridad. Y hay cosas que solo suceden en Chile. Por ejemplo, que nuestra aduana estén controlada por Hacienda y no por la PDI. O sea, por ahí entra la droga. Son cosas que tú dices, mira, me agarro la cabeza. Son todas las cosas que tenemos que ir solucionando y efectivamente hay que hacer una buena lista y vamos, pero con mucha firmeza. Jimena Sondón. No te equivoques, que la prevención no es para mañana, es de hoy día. No, que yo no estoy diciendo Jimena Sondón, que no Carolina Leitao, Rodrigo tarde. Delgado, Carlos Gajardo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de domingo. Hacemos una pausa y volvemos de inmediato con más acá en Mesa Central. De vuelta en Mesa Central por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio y con todas nuestras plataformas. Y lo que prometíamos en el inicio del programa, la ministra del Trabajo, Janet Jara, está con nosotros acá en el estudio. ¿Cómo está, ministra? Muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Un gusto, muchas gracias por invitarme nuevamente. Oiga, se armó toda una controversia por la cantidad de personas que está teniendo acceso a la pensión garantizada universal, que como su nombre lo indica, debería ser garantizada y universal. Se extendió hasta el 90% del registro social de hogares, si estoy en lo correcto. No obstante, se denuncia o se critica, se indica que no está llegando a todas las personas que deberían estar incluidas en ese grupo. Sí, bueno, la pensión garantizada universal, como usted sabe, Iván, se legisló en enero, en casi el último día del periodo legislativo, ¿no? Y bastante rápido. Entonces quedó con algunas consideraciones en la ley que en definitiva generaron una expectativa de que, primero, efectivamente estábamos hablando de una pensión universal. Yo me acuerdo también los voceros del gobierno anterior en el mes de febrero le decían a las personas que iban a recibir todas 194.000 pesos, pero lo cierto es que los que entendemos un poco del sistema de pensiones sabemos, por ejemplo, que las 700.000 personas que recibían pensión básica solidaria
lo que hicieron fue recibir la diferencia, que eran como... Para llegar a los... Claro, que 7.000, 8.000 pesos, entonces... Claro, sí. y eso estaba medio oculto, no sé si oculto, pero quedaba como en segundo plano en el debate, Sí. o en la información, digamos. Pero sí. no es poca... Pero se informó eso. Sí, no es poca gente, ¿no? Porque estaban primero ellos, también estaban los del aporte previsional solidario, que ya recibían también un aporte del Estado. Y que también recibieron la diferencia. Una diferencia, claro. Pero más allá de eso, desde agosto, es decir, hace 2 meses, empezó la ampliación de la cobertura. Y nosotros creemos que este es un instrumento que puede tener mejoras, que es una buena idea avanzar en una lógica que permita tener un pilar base en la seguridad social, pero hay que hacerse cargo de las mismas consideraciones que la ley fue haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas, primero, leen el título de que esto es universal. Claro. Así se le llamó. Así se le Tal llamó. cual. La gente no lo inventó, digamos. No lo inventó. Después que esto es para el 90% de la población, pero la misma ley contempla que se deben realizar ciertos test de focalización que van achicando el universo. O sea, ¿era engañoso decir que era para el 90%? Yo creo que hay que ponerse de acuerdo en que cuando en política pública se establece una expectativa ciudadana tan sentida y tan importante como una pensión no contributiva, una pensión garantizada universal, tenemos que hacer el esfuerzo por mejorar el mecanismo. Y el reglamento de la PGU, digamos, trata de hacerse cargo de aquello, pero cuando el problema está en la ley, en el origen es más difícil, ¿no? Ya. Se cambió también el universo, esto igual es Y medio... esto es, perdón, lo que la ley dice es, lo que usted está explicando es que establece el parámetro del 90% y otros parámetros adicionales Claro que que hacen sí. más restrictivo ese 90%. Claro que sí, O sea, yo puedo efectivamente. estar en el 90%, pero no cumplir con los otros parámetros, no tengo el Sí. beneficio. Sí, porque después le piden focalizar por ingreso, entonces Ya, claro. y es un instrumento distinto del registro social de hogares, que como las personas piensan habitualmente que se les clasifica. Pero Iván, yo diría que también hay un cambio importante en lo que se denomina el universo de beneficiarios, porque desde la creación del Pilar Solidario, por la presidenta Bachelet en su primer mandato, cuando hablábamos de un sector de la población, se miraba a la población completa, ¿no? Claro. Pero en esta ley también de la PGU, que del gobierno anterior, se redujo esa mirada a las personas mayores de 65 años. Ese es el universo sobre el cual se está calculando también el 90%, y las personas mayores de nuestro país tienen un nivel de ingreso más bajo, entonces eso también corre la línea hacia abajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque sin duda esto no le quita mérito, hay que seguir avanzando, comunicando, y ese es el espíritu también que nos ha movido. Y las sugerencias que se nos han hecho las tomamos de buena manera porque entendemos que hay para todos, digamos, una necesidad de dar respuesta a la ciudadanía. Claro, porque se trata de un programa, de una política pública muy anhelada en un Sí. cierto sentido, que de alguna manera contribuyó a descomprimir la tensión en torno al sistema, a la reforma del sistema de pensiones, digamos. Ahora, la crítica que se hace, la alcaldesa Matei, había algunas otras personas hablando de esto mismo durante esta semana y ayer, es que el gobierno no ha hecho una campaña para incentivar que la gente postule, y que ahí hay un problema de por qué hay gente que debería estarlo recibiendo y no lo está recibiendo. Sí, nosotros lo tomamos como una crítica constructiva, pero sin señalar que se han hecho varias campañas. Por ejemplo, se les avisa a los pensionados en las propias colillas de pago la posibilidad de que podrían ser beneficiarios. Ya. Se les han enviado mensajes de textos, cartas certificadas están a punto de despacharse, correos electrónicos. Todo esto además se ha coordinado con las compañías de seguro y la AFP, que son las pagadoras o las intermediarias del pago de las pensiones. Se hizo además una campaña en televisión, claramente, y en eso también hay que repetirla, porque fue, como esto partió en agosto, Iván, el debate estaba tomado por otras contingencias, digamos, Claro. estábamos en la previa del campaña del sí. plebiscito. Así que nosotros lo O sea, tomamos... valdría la pena Sí, lo repetir tomamos eso. constructivamente, los parlamentarios también nos han planteado lo mismo, así que vamos a implementar otra campaña tanto en radios como en televisión, pero además estamos llevando adelante PGU en tu barrio, que es una iniciativa que estamos levantando con los alcaldes y con los cuerpos el vehículo que tiene el IPS, el móvil del Instituto de Previsión Social, precisamente para ir a los clubes de adulto mayor y captar también ahí personas que pudieran
no haber postulado. Porque hay cálculos que son de 500.000 de personas que podrían estar recibiendo el beneficio y no lo están recibiendo. Sí, yo creo que debe ser a lo mejor que nos ha faltado informarle a las personas que creen que son 500.000 de personas las que faltan, porque si así fuera nos faltarían adultos mayores en el país. Pues, Iván. Ya, o sea, ese cálculo está mal hecho. No, claro, ¿Cuánta no gente así. podría estar afectada? Sí, mira, van aproximadamente 1.855.000 personas. Esperamos llegar a fin de mes con 1.900.000 personas calificadas. Y el próximo año, con la proyección de envejecimiento de la población y todo lo demás, estaríamos hablando de 2.170.000 personas. Entonces, hay todo un proceso. En régimen, o sea, sí, para el 2023. Asumiendo que todo el que tiene el derecho lo está recibiendo. Sí. Ahora, esto es paulatino. Imagínese usted que partió en agosto el aumento de la cobertura. Se han incorporado más de 350.000 personas en 2 meses. Y quedan ahora, están siendo calificadas cerca de 90.000 personas que esperamos también prontamente que entren. Ya. Entonces, es importante aclarar los números, pero también es importante reconocer que este es un pilar no contributivo que va a generar una base importante para construir buenas pensiones hacia adelante, Iván, porque como el presidente Gabriel Boric lo ha señalado, el compromiso de nuestro gobierno es aumentar esa PGU a 250.000 pesos. Claro. Y por eso la reforma tributaria... Lo que sí daría un piso bastante más razonable, digamos, ¿no? Sí, claro. Para construir el sistema de pensiones en general, ¿no? Sí, porque nosotros tenemos que tener una mirada del sistema de pensiones en el cual se combinen elementos. Y por cierto, lo no contributivo, o los pilares solidarios, pensiones garantizadas universal, son un elemento. Y lo contributivo, que es lo que se cotiza, es la otra parte que también tenemos, ¿cierto?, un déficit importante hace tantos años y que estamos buscando mejorar. Solamente para precisar, Iván, si me permite, el aumento de la PGU a 250.000 pesos, que es una demanda muy importante, muy sentida y que sin duda va a ayudar a muchos adultos mayores, más de 2 millones de personas, como estábamos recientemente conversando, requiere de ingresos permanentes. Y para eso se está precisamente legislando la reforma tributaria. De ahí la importancia. Entonces, las reformas tributarias no son un abstracto, sino que tienen objetivos concretos de política pública. Para hacer algo con la plata, digamos. Para hacer algo concreto. Y en este caso, para aumentar la PGU principalmente. Oiga, cuando se puso lo de las 250.000 pesos como número, como guarismo, no teníamos la inflación que tenemos ahora. ¿Habría que actualizarlo? Vamos a ir viendo, yo creo, en función de la generación también de ingresos que el Estado pueda ir teniendo, pero hoy día sin reforma tributaria difícilmente vamos a poder subirla a 250.000. Esperamos que la reforma tributaria siga avanzando, se han hecho un paquete de indicaciones, el ministro Marcel ha liderado un proceso de diálogo importante, pero para pensar en subirla primero tenemos que aprobarla, avanzar en eso. Y justo a propósito de eso, justo se da el debate post-plebiscito en el gobierno. Usted es miembro del comité, es parte del comité político, digamos, después del cambio de gabinete post-plebiscito, se da el debate respecto de si el gobierno tiene que avanzar con las reformas o tiene que, entre comillas, negociarlas, entre comillas, moderarlas para poder conseguir los votos y asumir la realidad que tenemos, como dijo el presidente en su discurso el martes. Bueno, el presidente ha sido sumamente claro en su discurso en relación a que nosotros todos estos procesos, Iván, tenemos que impulsarlos con diálogo social y político, porque entre otras consideraciones, el pueblo de Chile eligió un parlamento también en el cual el gobierno no tiene una mayoría, digamos. Claro. Entonces, eso ha sido desde el día 1 y por lo menos en la cartera en la que me toca encabezar, hemos tomado eso como un compromiso constante, antes y después del plebiscito. Y lo vamos a seguir haciendo también, porque queremos que... El fracaso del plebiscito no influyó en esto. Queremos que los cambios se consoliden. Es que es una convicción, Iván, porque ¿sabe lo que nos pasa? Que ¿se acuerda que cuando tuvimos el estallido social, muchos dijeron que no lo vieron venir y que ahora sí que había disponibilidad al diálogo, pero tenemos de repente comportamientos medios pendulares, ¿no? Entonces ahora muchas de esas mismas personas están diciendo... Aquí no ha pasado nada y poco menos no hay cambios que hacer. Y eso sería un error para la convivencia social en Chile. Hay que buscar el justo punto de equilibrio y ir conversando, pero aquí hay que avanzar. De modo que haya cambios y haya reformas. Por supuesto. Porque la reforma, pero lo que pasa es que hay una disputa, usted advierte. Sale, por ejemplo, hoy día Juan Ignacio Latorre, el presidente de Revolución Democrática, el senador,
Dice, acá no hay un cambio de rumbo ni una renuncia al programa. Dice, no hay realismo sin renuncia 2.0, que lo viene diciendo desde la noche del plebiscito. El presidente de su partido, Guillermo Tellier, que dice, bueno, en una entrevista en El Siglo ayer, dice, ojo que hay que tener un cambio de actitud, un cambio de tono en el gobierno y una agenda más robusta en pro de las reformas del programa. Entonces, da la impresión de que Apruebo Dignidad, que es la coalición Frente Amplio PC, está mucho más renuente a hacer cambios que permitan viabilidad parlamentaria, viabilidad en votos, digamos, parlamentarios. Yo creo que es muy importante el rumbo que toma el gobierno en la valoración de ambas coaliciones que lo sustentan. Y en ese contexto no tenemos ninguna duda que los cambios para Chile son necesarios. Son necesarios, así como también atender las urgencias del momento. Y por eso es tan importante el mismo tema que estaban conversando aquí en el panel anterior, ¿no? El de la seguridad. Sobre seguridad pública, el combate al crimen organizado. Y también elementos que son bien concretos para la vida de las personas en este mismo aspecto, Iván. Por ejemplo, renovar la flota de autos de Carabineros y la PDI. Que son cosas, de repente se teoriza harto, pero si uno va a los barrios, resulta que hace años no se renuevan los vehículos, faltan vehículos, entonces ¿cómo los carabineros van a salir a patrullar? Y para eso se requiere no solo un discurso desde arriba, desde la gran mirada en la seguridad pública, sino que también en elementos concretos, porque quienes sienten inseguridad requieren un mayor apoyo del Estado. Entonces el gobierno está en un rumbo en el cual debe atender la urgencia inmediata y para eso también la ministra vocera lanzó una página web donde se reúnen más de 120 iniciativas del gobierno, chileavanzando.cl, que se han hecho con un horizonte también en las transformaciones que tenemos que llevar adelante. Pero el gobierno parece estar, por otra parte, porque los gobiernos son múltiples, tienen múltiples intereses y decisiones, por otra parte está también medio enredado en esto que parece ser una disputa entre sus coaliciones, básicamente por el ritmo, profundidad y velocidad de las reformas, digamos. Yo más que enredado, Iván, lo diría parte de los debates, pero sabe que no hay que dramatizarlo mucho porque nosotros somos dos coaliciones unidas detrás de un programa de gobierno que fija la ruta de ese gobierno y que tenemos que además ir enfrentando contingencias, pero si usted lo ve, esto hay que mirarlo desde mi perspectiva, por cierto, más como un proceso que como una fotografía del momento. Y la convicción que a uno le asiste de que en Chile son necesarios los cambios es lo que perdura en la vocación de quienes todos apoyamos el gobierno. ¿Usted no advierte una tensión entre su propio partido y el gobierno? Siendo usted ministra del gobierno, digamos, poniéndolo usted en ese lado. Por supuesto, siempre hay miradas distintas respecto de elementos que se van dando en la política diaria, pero eso es parte de la riqueza. No todos los partidos pueden estar acá a rato. No es necesariamente una dificultad, dice usted. No, pero por supuesto que no, si eso es parte de la conversación política y además sirve para también ir fijando los énfasis. Así que yo lo encuentro como parte del ejercicio de la política. Pero convengamos que a veces se enreda la política. O sea, digo, pero yo de repente oigo al alcalde Jaude de Recoleta y digo, ¿será calificable como fuego amigo esto a esta altura? Porque ya de amigo tiene muy poco. Bueno, ahí yo distinguiría, porque la verdad es que las opiniones personales de militantes de cualquiera de los partidos, de personas independientes, son súper válidas. Pero en el caso del Partido Comunista de Chile, la opinión es la que expresa su presidente Guillermo Tellier, digamos. Y en eso se basa en una decisión y en una deliberación colectiva que se hace. O sea, lo dejado la opinión de un militante. Bueno, y de un alcalde, él es claramente una figura muy destacada del mundo Candidato político, pero la opinión digamos del partido es una opinión más institucional, Iván, porque como usted sabrá, los comunistas somos muchos de discutir en colectivo y hacer síntesis. Y discuten harto. Harto, sí. Pero Oiga, ya, entretenido. Entonces, pero hablando en serio, ¿el Partido Comunista no está en tensión con el gobierno, según usted? No, yo creo que el partido lo que hace es manifestarle sus énfasis en las cosas que le parecen inadecuadas, al igual que los demás partidos de la coalición, y nosotros lo recogemos, se analiza y se va construyendo diálogo político. A propósito de proceso y de diálogo político, ¿se puede tramitar la reforma tributaria y la reforma de pensiones al mismo tiempo? No solo se puede, sino que es necesario. La reforma previsional es ineludible para el país, Iván. ¿Cuándo la van a presentar? Bueno, como usted sabe, el presidente ha señalado que se va a presentar prontamente y lo va a anunciar en unos días más. En el mes de octubre dijeron, estamos a ¿cuánto hoy día? 23 de octubre. Pero o sea, todavía no termina. 8 días de octubre. No, la misma ministra vocera dijo octubre y la primera semana de noviembre, pero mire, no va a pasar más tiempo de eso. Lo importante ¿Va a llegar es que consensuada? Unos días más o unos días menos no nos hagan perder el norte, Iván, después o sea, de 8 podría pasar años. para los primeros días de noviembre, que está el fin de semana largo ese. Sí, entre medio además, claro. Ya, pero espérese, ¿va a llegar consensuada? ¿Va a llegar con harto trabajo prelegislativo o no? Con harto trabajo prelegislativo, hay elementos en los cuales podemos decir que tenemos ciertos consensos, acuerdos generales,
por ejemplo, en la necesidad de la cotización del empleador, pero sin duda hay otros de los cuales hay diferencias y en el debate democrático del Congreso se van a expresar. Lo que esperamos, digamos, es que en esa expresión tengamos todo a la vista el objetivo. Y que diría yo, en primer lugar, es que la reforma de las pensiones tiene que cursar, es indispensable para el país. En segundo lugar, tiene que cursar para subir las pensiones de los actuales jubilados, que son 2 millones de personas y han pagado todo el importante costo de la transición del sistema de las cajas al sistema de la AFP, con sus propios impuestos. Recuerda usted todos los bonos que se pagaron con motivo del traspaso de las cajas a la AFP. Claro. Pero además, en tercer lugar, con una convicción, Iván, que es la que nos tiene que sacar del extremo en materia de pensión en el que nos encontramos. La propuesta es una propuesta técnica, sólidamente, que ha sido muy trabajada, entre otros equipos, por cierto, por el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, y la subsecretaria Claudia Sangüesa, que han jugado un rol fundamental en este proceso. Es una propuesta, como señalaba, moderada, técnica, pero que además lo que hace, Iván, es traernos a donde está el 83% de los países de la OCDE, donde junto con existir un pilar de ahorro individual, privado, igual que en Chile, que se va a respetar, absolutamente la propiedad privada de los ahorros individuales nunca ha estado en cuestión, ya hemos hablado varias veces de eso. Lo hemos hablado, sí. Un pilar público de la seguridad social. Si eso es lo que tenemos que hacer, salir del extremo en el que nos encontramos. Y yo diría que esas tres perspectivas, que la reforma ineludible, que la reforma necesita subir pensiones de los actuales jubilados y que debemos salir del extremo, espero que sean los principios que nos orienten como sistema político. Oiga, una última cosa antes de que terminemos. 40 horas. Ay, qué rico que me preguntó de eso. ¿Cuándo? ¿Cuándo sale eso? Oiga, usted sabe que después de 1000 días, Iván, que había ingresado al Senado el proyecto de 40 horas, sí. Después del estallido, ingresó en noviembre del 2019. Ah, ingresó después del estallido finalmente. Sí. Porque lo empezaron a mover Carol Cariola y Camila Vallejo. Carol Cariola y Camila Vallejo lo ingresaron en el 2017, 5 años ya. Pero llevaba 1000 días en el Senado. Ah, en el Senado, ya sí. Perfecto. Sí. Y logramos, yo diría, por unanimidad, así que aprovecho de agradecer a los senadores y la senadora Carvajal, que componen la Comisión Trabajo del Senado, votar el corazón del proyecto, que es precisamente el artículo medular que reduce de 45 a 40 horas la jornada laboral. Y las personas a lo mejor se preguntarán si ya se votó eso, ¿qué queda? Bueno, y queda todo lo demás, ¿no? Que es hacerse cargo de las jornadas especiales, excepcionales. Claro, ¿qué pasa en los casos más especiales, minoritarios? Claro, digamos. Y el de la medida de corresponsabilidad que también el proyecto trae. ¿Eh? O sea, ¿para cuándo podríamos estar con eso? Esperemos que estemos prontamente, no me gustaría poner un plazo. Está mirando el calendario. Sí, porque creo que no es bueno para... ¿Pero antes de fin de año? Esperemos que así. Esa es la aspiración nuestra y hemos trabajado harto con los senadores y la senadora, pero el proyecto también, Iván, va a tener que volver a la Cámara. Así que... porque le van a hacer cambios en el Senado. No, porque el Ejecutivo le hizo cambios. El Ejecutivo le hizo cambios. Recuerde que esto era una moción parlamentaria, que el gobierno anterior se opuso tenazmente, que se dio un tremendo debate. ¿Tenían un proyecto paralelo, se acuerdan? Al final presentaron un proyecto de 41 horas, pero bueno. Cosas que pasaron. Cosas que pasaron, claro, pero que yo creo que fíjese que de alguna otra manera hoy día nos llevan con más posibilidades incluso a que se haya votado con unanimidad. ¿Se imaginaba en otro escenario algo así que ocurriera? No, impresionante. Hoy día aparece la directora de una de las cámaras de comercio de la Cámara del Lujo, Paula Valverde. Voy a buscar el cargo. De las marcas del retail. Y dice: voy a luchar con todo para que la jornada de los centros comerciales se acorte, que podamos implementar antes de que la ley lo exija las 40 horas. Mire cómo hemos cambiado. También leí la nota en la mañana y la verdad es que es una señal muy clara que se da desde el comercio, donde también además Iván se han ido sumando activamente al sello 40 horas, que reconoce que es el sello a las empresas que han anticipado, digamos, ¿no? Claro. Entonces la semana pasada nos tocó entregar un sello en una reconocida marca multitienda del retail. Sí, H&M, ¿Ya? 40 horas. Y se han ido sumando empresas de gran tamaño y de pequeño tamaño también. Y el proyecto de ley, como cuando sea ley, por cierto, tiene la característica esencial de que es obligatorio, contempla una gradualidad de 5 años para reducirse la jornada. En ese sentido va a tener menos efecto inmediato en el crecimiento económico, en la actividad económica, que es lo que es una preocupación súper importante. Por supuesto. Ese es el objetivo, implementarlo con gradualidad para
no impactar en el empleo, en el nivel de salario, en el crecimiento, pero además iban todas las empresas que quisieran anticiparse y hacerlo antes, incluso aún cuando todavía no es ley, pueden hacerlo. Absolutamente, y muchas ya lo han hecho. ¿Y estas empresas que se meten voluntariamente, que ustedes les dan el sello, los trabajadores ya empiezan a tener efecto? O sea, sí. Hemos recogido, porque igual hemos tratado de impulsar desde el principio del gobierno un modelo de diálogo social tripartito, ¿no? Que apunta al trabajo decente y que es lo que el presidente Boric en su programa de gobierno recoge y nos pone como horizonte. Y las prácticas internacionales que también promueve la OIT en materia laboral lo que indican es que estas políticas se deben llevar adelante con diálogo entre trabajadores, empleadores y gobierno. Entonces los sellos, en la entrega de sellos, que a veces entregamos 40 sellos a 40 empresas, vamos a región, entregamos sellos, nos cuentan los trabajadores y los empleadores cómo llegaron a esa decisión, Iván. Y muchas veces lo hicieron, producto de negociaciones colectivas, pero hay una gran cantidad de empresas, diría yo, que lo ha hecho a partir de las reflexiones de lo que significó el 18 de octubre, en cómo podían contribuir desde el espacio de la propia empresa a tener una vida más amable. Y los trabajadores también cuentan cómo esto ha incidido en su motivación, en poder tener más tiempo para estar con los hijos. O sea, este es un ejemplo de que no pasó nada. O sea, de que no es que no haya pasado nada. Podemos hacer más. Ese es el tema y tenemos el deber, Iván, porque hay cosas que hoy día, por alguna tentación momentánea, alguien podría decir, instalando algún discurso más hegemónico de que aquí no es necesario hacer cambios, sería un error fatal para el país. Y yo creo que en el sistema político, quienes estamos en política y políticas públicas, debemos tener eso en consideración. A ver si esta vez resulta la reforma de pensiones. Bueno, en el mes de noviembre hablemos, pues. Ya, pues. Porque supongo que ya lo habrá presentado. Esperemos. No, si la vamos a presentar, no se preocupe. A principio de noviembre, entonces. Sí. ¿Sí? Así va a ser, y ¿sabe qué va a ser? Lo bueno es que la reforma es buena y viene con un aumento material de pensiones. Vamos a ver. Para los actuales jubilados. ¿Aumento material? Al tiro, sí. ¿Al tiro? Sí. ¿Apenas se apruebe? Apenas se apruebe. Claro. Si esa es la idea, si no pueden seguir esperando. Pues. Ya, ahí vemos los detalles, ministra. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Estar acá. Buenos días. La ministra del Trabajo, Yanet Jara, esta mañana acá en Mesa Central. Hacemos una pausa, volvemos con más en Canal 13, en Tele 13 Radio, en simultáneo y en todas nuestras plataformas. Lo prometíamos, la presidenta electa, ayer ganó la elección de Evópoli, Gloria Hood, la ex ministra, todos la conocimos como ministra de Transporte. Gloria, muchísimas gracias por la gentileza, felicitaciones por el triunfo. Muchas gracias. Transporte y telecomunicaciones, no se Transporte y telecomunicaciones, mire, no se quita, no se quita. Oiga, le ganó a Luciano Cruzco, que es la pelea por la presidencia, poquitos votos, eso sí. ¿Estaba viendo los números? ¿Ah? Muy poco. 1.402 sí. De un padrón de 17.700, por número redondo. Es una de las razones por las cuales a mí me pareció que había que involucrarse más en la gestión del partido. La militancia de base está muy debilitada y vienen por distintas razones. ¿Por decisiones políticas de Evópoli? ¿Por qué? Yo creo que es un conjunto de cosas. Algunas alianzas que yo creo que no nos favorecieron, pero también la pandemia... ¿Como cuando fueron a las convencionales con republicanos, por ejemplo? Por ejemplo, la alianza con republicanos afectó harto, perdimos muchos militantes y perdimos el compromiso de muchas personas, sobre todo de los más jóvenes. ¿El apoyo a Kast en segunda vuelta? Eso aún más. Y creo que toda esa trayectoria fue debilitando el posicionamiento político, el domicilio político de Evópoli. Yo creo que eso es uno de los focos en los que tenemos que trabajar y afecta el compromiso de las personas. También hay efectos externos. La pandemia debilitó mucho la vida partidaria y esa vida partidaria es clave para la dinámica interna de los partidos. Cuando uno hace trabajo territorial, son grupos que son verdaderas comunidades. Claro. Cuando esas comunidades se rompen, se empieza a diluir y no hay agenda. Yo creo que todo eso en conjunto llevó a que hubiera una participación baja, que ha sido baja generalmente. No tenemos una historia de alta participación y eso es algo que a mí me gustaría mucho revertir también, porque creemos que la democracia interna de un partido es fundamental, que los militantes opinen, voten sobre las decisiones. ¿Se podría hablar que hubo un desperfilamiento de Evópoli? Es mi impresión, y de hecho en mi campaña yo tuve 3 ejes que los traté de reflejar en 3 verbos. El primero, el verbo ser.
¿Y qué somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Volver a posicionarnos como un partido de derecha liberal, centro derecha liberal reformista. Esa es la definición. ¿Ya? Pero tenemos que hacer la bajada. ¿Qué significa eso? ¿Qué opciones vamos a tomar? ¿Cómo se le transmite ese mensaje a la militancia? El segundo verbo es unir, que es volver a crear estos vínculos internos también con el resto del sistema político y además unir hacia las comunidades, que es donde estamos muy débiles. Y el tercero es hacer, que es toda la organización interna. Y yo por eso es que estoy proponiendo una dedicación al partido, justamente porque tenemos que reforzarnos internamente en la gestión, en la información, en la comunicación con los militantes. Dedicación exclusiva va a poner. Dedicación, sí. Y en el desperfilamiento, ¿qué fueron perdiendo? ¿Lo de centro, lo liberal, lo reformista o las tres cosas? Es una combinación, pero yo creo que lo liberal fue lo más afectado. Y tal vez esto es como el complemento, es que se fue desdibujando y no se afirmó la identidad en forma clara, porque uno puede tener alianzas a veces con socios con los cuales no compartes completamente la visión ideológica y las tienes por una razón instrumental, por ejemplo, electoral, pero uno mantiene muy claramente cuál es su postura, su domicilio político. Tal vez lo que faltó fue que en esas alianzas se hubiera reforzado mucho más, que eso no implica un sacrificio de nuestro planteamiento. Claro, porque en algún momento, durante la discusión constituyente, también en algunas de las campañas políticas que hemos tenido, no pocas, en los últimos años, figuras preeminentes de Evópolis aparecían con posturas que no eran precisamente liberales. Estoy pensando posturas sobre el aborto, por ejemplo, que no son del ideario liberal, por decirlo así. Yo creo que eso es una discusión que en la derecha no ha tenido espacio todavía, no se ha hecho con profundidad. Todo lo que tiene que ver con derechos reproductivos es de una enorme complejidad. Creo que es un desafío de la derecha también tomar posiciones, ver cómo resolver, qué opciones tomar. Y es un desafío también para Evópolis, ¿no? Totalmente, y es un desafío en el cual tenemos que tener claro el concepto de lo liberal y hasta qué punto la defensa de posturas individuales, que es perfectamente respetable y uno puede exigir que su postura religiosa, por ejemplo, se tome en cuenta como un derecho de las personas. ¿En qué medida se divide eso con un análisis objetivo de la forma en que se va a abordar el problema para toda la sociedad? Gloria, porque esa discusión no ha tenido lugar en la derecha. ¿Usted como nueva presidenta de Evópolis va a reemplazar a Luz Paulete en el diálogo constituyente? Sí, yo voy a seguir, por supuesto, en esa tarea. ¿A partir de mañana? No, el 30 es el traspaso oficial, ¿ya? Pero me voy a ir incorporando a varias tareas que están en curso. ¿Y qué tiene que decir Evópolis en su presidencia en el proceso constituyente? Varias cosas. Primero, comprometerse con, como digo, con la defensa de las libertades. Y creo que si hay un lugar donde queda claro la forma de abordar las libertades individuales es la Constitución. Así que ahí hay un espacio muy importante donde cualquier riesgo a las libertades de las personas tiene que ser defendido y corregido eventualmente. Hay otras cosas que nos preocupan también, no solo desde el punto de vista ideológico, la participación ciudadana. El 62% que no es de los partidos, es de las personas, y nos parece muy importante que esa presencia ciudadana se mantenga y tenga una voz en todo el proceso. No podemos dejar de lado a ese grupo que fue tan fundamental en el resultado. ¿Usted cree que hay algunas personas de la derecha que se han engolosinado con eso y se han tratado de apropiar del 62%? Yo no puedo opinar porque no he participado en el proceso. Por lo que veo desde afuera, veo que hay una intención de que esto resulte bien. En eso yo creo, genuinamente están todos trabajando para eso. Porque hay algunos que piensan que la derecha más dura está como dilatando el proceso y salieron con esto de que en octubre no se podía firmar de ninguna manera. Algunos sí, mira, yo creo... Por el octubrismo. Tengamos buena fe y pensemos que si hay demora es porque tal como la mayoría lo votó, el 62% también calificó la calidad del trabajo. Y yo creo que este es un proceso que necesita prudencia, dedicación y cuidado. Y por eso puede ser que tome tiempo. Pero está fuera de toda discusión que hay que tener una nueva Constitución
y que esa nueva constitución tiene que ser legitimada con la opinión ciudadana. Y en el debate, Sí, perdón. En el debate actual del acuerdo constituyente, donde se habla respecto del árbitro, que es quien dirime las eventuales transgresiones a las bases constitucionales de donde ya hay acuerdo, el órgano propiamente tal y cómo se elige ese órgano, en esos puntos, ¿cuál es su opinión, cuál es su postura? Yo creo que tiene que haber participación de las personas, que tiene que haber una comisión de especialistas, sin duda, es lo que también la mayoría sigue manifestando, y creo que tiene que haber, por supuesto, el órgano de especialistas yo lo veo como un grupo neutro de personas que saben mucho de Constitución y que le van a dar la bajada a las propuestas que hagan las personas. Yo creo las personas elegidas democráticamente por voto directo. Sí, yo creo que aquí lo que tenemos que resguardar es la voluntad popular, la voluntad de las personas que dijeron este borrador no me gusta, hagámoslo de nuevo, hagámoslo bien, pero ellos fueron unos actores fundamentales, la participación fue muy masiva y por eso ese grupo no puede quedar fuera, no podemos dejarlos como unos opinantes secundarios. O sea, tiene que haber un órgano electo, digamos. Yo por lo menos creo que tiene que haber un órgano electo. ¿100% electo? Como si no puede ser. No, porque algunos dicen que que podría ser mixto, es decir, algunos elegidos y otros designados por el Congreso, por la vía de acuerdo respecto a los expertos. Yo creo que la situación actual lo que muestra es la voluntad de las personas de participar y que el proceso se haga bien. Nos gustaría mucho que eso sea una elección donde las personas puedan tomar sus decisiones y manifestarse. Lo que podría ocurrir es que haya listas cerradas, por ejemplo, pero me parece que tiene que ser con una elección. Si nosotros queremos tener una constitución legitimada, que es lo que necesitamos para cerrar todo este proceso, tiene que tener una participación ciudadana activa. Ahora, va a tener que hablarlo esto con Chaguán, con Macaya, los senadores y presidentes de Renovación Nacional y de la UDI, y eventualmente también con el Partido Republicano, o cree que con el Partido Republicano Evópolis no tiene nada que hacer, digamos, no hay ningún punto de unión. Lo que pasa es que el Partido Republicano ha declarado públicamente que ellos están por mantener la Constitución actual. Claro. Y nosotros discrepamos de eso desde hace mucho tiempo. De hecho, en la campaña primaria donde participó Felipe Kast, una de las propuestas era la nueva Constitución. Evópolis fue el único partido de derecha que participó activamente en los cabildos autoconvocados en tiempos de la presidenta Bachelet. Así que creo que está fuera de discusión que nosotros optamos por una nueva Constitución. Y claro, hay que ver cuál es el mejor mecanismo. Mi impresión es que tenemos que mantener muy viva la voluntad ciudadana, la participación de las personas con este órgano de especialistas que le va a dar la bajada técnica y va a decir esto es correcto, esto no, y algún arbitraje que uno podría decir puede ser un grupo del Senado. Usted decía en algunas declaraciones anoche, aparecen en la prensa de hoy, que una de las metas, digamos, es preparar al partido para las municipales del 2024, ¿cierto? Cuando lleguemos a ese momento, otra vez va a venir el tema de cómo hacemos el acuerdo para concejales y otra vez va a venir algunos en la derecha que van a decir, oye, pero sin republicanos vamos a perder cantidad de concejales, en fin. Sí. Cuando llegue ese momento, ¿usted cree que Evópolis puede estar nuevamente en una coalición con el Partido Republicano? Para llegar a ese momento, lo que hemos planteado, y es parte muy importante de lo que fue mi campaña interna, tenemos que trabajar mucho en el territorio, en las bases, para poder cubrir muchas zonas y especialmente generar una gran red de concejales. Ese es un primer objetivo. Después, si hay pactos electorales, tal vez uno puede hacer un pacto electoral, pero tendría que haber unas condiciones muy particulares para eso. Mi preferencia es que nosotros tengamos candidatos muy sólidos que puedan ir a encuesta o a primaria y demostrar que ellos son los candidatos ganadores. Y eso requiere un trabajo de 2 años de preparación. Gloria, ya lo decíamos al principio, usted la conocimos todos como ministra de Transportes y Telecomunicaciones. ¿Aquí lo dije completo ahora? Y usted vivió el 18 de octubre en ese lugar, pues, en ese puesto. Acaban de cumplir 3 años. Mirado en retrospectiva, ¿qué haría distinto respecto a lo que pasó hace 3 años? Es difícil pensar en una cosa, porque esto es un proceso de una complejidad muy grande.
y yo creo que hay que mirarlo desde una perspectiva más amplia, porque el origen no está en el periodo que me tocó a mí, está mucho antes. Yo creo que había, no son los 30 pesos, por decirlo así. Creo que había un descontento arrastrado que no estaba resuelto. Por eso me parece que es un proceso de mucha complejidad y por eso es que a mí me parece tan importante cerrarlo con una constitución legitimada por las personas. Porque con eso uno puede, más o menos, con una perspectiva histórica mejor, identificar el origen y también ajustarlo con el cierre, que el cierre podría ser una nueva constitución y cambios en leyes que resuelvan los problemas que las personas están planteando con mucha urgencia. ¿Habría operado políticamente de modo de postergar para el verano el alza del pasaje, por ejemplo, en vez de que fuera en octubre? Es que yo creo que esas son simplificaciones que no reflejan, como digo, todo lo complejo que fue sin duda, el proceso. Sin duda. Asumiendo la complejidad del asunto. Si uno pudiera aislar el hecho puntual, claro, haría muchos cambios, pero es que no es tan simple. Es un proceso de mucho mayor envergadura y con la perspectiva del tiempo, yo creo que todavía estamos muy cerca para analizarlo. Son 3 años y todavía hay muchas emociones como a flor de piel que lo distorsionan. Y por eso me parece importante tener un poco más de espacio para analizar realmente qué es lo que pasó y por qué. Oiga, ya, ahora sí lo último. ¿Y con sus ex compañeros de gabinete, hablaron alguna vez de las frases desafortunadas? ¿Se acuerda? Hace 3 años, que las flores, que levántese más temprano. ¿Lo hablaron alguna vez de si a lo mejor faltaba empatía o si faltó tino o si faltó algo? ¿Se hizo alguna autocrítica entre los miembros del gabinete? Desde luego, siempre. Sí, el equipo de gabinete era muy unido, además, y muy directo y sincero entre sí. Yo creo que eso también ayudaba a sacar adelante cosas. Había buenas coordinaciones y claro, hubo frases desafortunadas, pero uno siempre también mantiene el apoyo como cercano de afectos personales, digamos, con las personas. Gloria Huth, la nueva presidenta de Evópolis, felicitaciones de nuevo por su triunfo de ayer. Muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros. Muchas gracias. La nueva presidenta de Evópolis esta mañana en Mesa Central. La pausa y estamos de vuelta con más. La última parte ya, 12:38 de Mesa Central. Hablemos del estudio Chile Dice de la Universidad Alberto Hurtado, sus responsables, Gonzalo García, que es codirector del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. Hola. Y Cristian Valdivieso, director de Criteria, que es la empresa encuestadora que ejecuta el estudio. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros. Iván? Buenas tardes. ¿Qué es lo principal? Tenemos algunas láminas del estudio Chile Dice en torno al proceso constituyente que las podemos mostrar y las podemos comentar desde ya. Por ejemplo, no alcanzo a... ¿Qué preferiría que ocurriera después del rechazo en el plebiscito de salida? Iniciar un nuevo proceso constituyente, 44%. Reformar la constitución vigente, 43%. Eso es para todos los efectos un empate, Cristian. ¿Qué significa ese empate? ¿Cómo interpretarlo? Ya, a ver, lo primero es decir que este estudio fue hecho por encargo de la universidad en acuerdo con nosotros, un estudio único, donde lo diseñamos especialmente después del plebiscito y cuyo campo fue a finales de septiembre, es decir, bien decantado el resultado. Y lo primero respecto de esto, primero es que la encuesta confirma que de alguna manera hay un porcentaje muy bajo de la población que está dispuesta o que querría mantener la situación tal como está, es decir, no hacer nada. Claro. Pero al mismo tiempo... Que es un 13%. Exacto, pero al mismo tiempo vemos una sociedad que está dividida respecto de cómo avanzar. Es decir, aquí no hay o no existen los consensos que en algún momento hubo, y desde esa perspectiva es interesante mirar acá la dificultad que hay de buscar en las encuestas la respuesta a lo que la política tiene que abocarse hoy día, porque la sociedad, y podemos profundizar un poquito después, está bien desorientada respecto a eso. Quiere avanzar, no es urgente, pero necesitamos darnos un nuevo pacto social. O sea, las encuestas no van a ser Desde la encuesta tú vas a poder sacar lo que tú quieras en función de cuál es el relato que quieras instalar. Nuestro oráculo. Gonzalo. Mira, yo creo que novedades, uno tiene ya ciertas reiteraciones sobre otras encuestas, pero ¿qué punto nuevo agrega esta encuesta en particular? Me parece que hay un juicio muy crítico a lo que fue la convención, un juicio crítico a la participación del gobierno en la convención, y eso
revela dos elementos centrales para enfrentar el actual proceso constituyente. Si el plebiscito de entrada nos dio la idea de tener una nueva constitución, el plebiscito de salida del 4 de septiembre nos dio la idea de tener un tipo de constitución diferente. Una constitución más breve, más instrumental, menos fundacional, y esa debe ser generada sobre la base de una convención o una constituyente que se diferencie en procedimientos y en contenidos respecto de la que recién tuvimos en la Convención Constitucional. A propósito de eso, miremos la segunda lámina que tenemos preparada, que dice quiénes deberían redactar la nueva Constitución. Y claro, ahí aparece muy predominantemente una convención mixta con representantes electos y expertos, 47%, se podía mencionar más de una alternativa, hay que decirlo. Una comisión de expertos electos, 43%, nuevos convencionales electos, 25%, una comisión de expertos designados por el Congreso, un 22%. ¿Cómo interpretamos esto? En el sentido de, evidentemente hay desafección con lo que se obró antes, porque si no habría una opción, Cristian, muy mayoritaria a favor de elegir todo, ¿no? Sin duda, yo creo que está bien relacionado con lo que vimos delante, es decir, una sociedad que hoy día no ve algo de por sí virtuoso en la elección de nuevos convencionales y que aprendió del primer proceso que la experiencia, la expertise, la técnica importa, y desde esa perspectiva está demandando más participación de expertos. Eso también revela o refleja algo muy interesante que muestra el estudio, que la sociedad está quedó muy frustrada después del proceso, aun cuando hubo un triunfo macizo del rechazo y contundente. Ese triunfo no significó que el pacto social avanzara en nada. Es decir, la gente salió a parar algo que le pareció inverosímil, inaceptable, que no se relacionaba con lo que la gente sentía que tenía que reflejar la sociedad que habitaba, pero al mismo tiempo no avanzamos en nada. Entonces la sensación que refleja el estudio también es de una alta frustración, porque después de 2 años nos dimos una vuelta larga y hubo que salir a ponerle un parelé a algo que parecía imposible de aceptar y para quedar donde mismo. Entonces hay mucha frustración. ¿Gonzalo? Yo creo que esta lámina nos refleja 2 cosas. Primero, la cuestión relativa a los parlamentarios. El papel del Congreso. Aquí está en juego central qué es lo que el Congreso puede hacer. Yo creo que hay en otras partes, láminas de la encuesta, está ampliamente legitimada la idea de que el Congreso conduce y lidera este proceso nuevo. Pero no puede sustituirlo, no puede él mismo realizar una nueva constitución. Un 4% de las personas sostienen que el Congreso puede hacer una nueva constitución. Ya, o sea, eso no es nada, digamos. Y no es nada, ojo, no es nada, no solo para hacer la nueva constitución, sino que también para controlar lo que la constituyente nueva haga. El dilema de árbitro. La famosa disputa que está ahora en el acuerdo. Exactamente. ¿Quién arbitra? ¿Quién arbitra? Porque al final esta cuestión es una constitución. Porque uno debe pensar en la lógica constitucional para varias generaciones. La lógica del Congreso es una lógica, de la próxima legislatura. Claro, de periodos parlamentarios acotados. Son dinámicas diferentes, sin menospreciar la función parlamentaria, que es enorme. Ahora, otra lámina. Perdón, que yo complementaría eso con algo que igual es parte de lo que dice el estudio y que dice relación con que la confianza en las instituciones, la confianza en la política, los partidos y en el Parlamento terminó aún más deteriorada de lo que venía antes. Porque al final del día la gente siente y le cobra a la política no haber podido sacar un proceso constituyente que se ofreció como la solución a los problemas que se habían generado a partir del estallido. Entonces, y la política para la gente es el Congreso. Es el Congreso. Y desde esa perspectiva, la posición hoy día del Parlamento y del Congreso es una posición compleja, y creo que el estudio te invita también a reflexionar respecto de cuál va a ser el diseño original y desde dónde tiene que producirse este diseño, porque también nos arriesgamos a que un diseño muy cuestionado, muy polarizado, muy confrontado entre los políticos y en la casa de los políticos puede aparecer o nacer con un vicio de origen complejo en adelante. A propósito de vicio de origen, da la impresión, a juzgar por los datos, más bien les pregunto, ¿se puede sacar la conclusión de que la Constitución actual, la que está vigente, digamos, sufre de alguna manera un como reempoderamiento en términos de legitimidad? Se los pregunto por esto. Ahora sí vamos con la lámina base para la nueva Constitución. La pregunta es, ¿sobre qué base debería escribirse una nueva Constitución? 42% debe tomar como referencia la Constitución actual, que entendíamos que estaba súper deslegitimada. Debe tomar, un 34% dice, debe tomar como referencia la propuesta de Constitución rechazada en el plebiscito. 30% escribirse desde cero. Y 19% la propuesta de Michelle Bachelet. ¿Cómo interpretar eso, Gonzalo?
A ver, yo la interpreto en el sentido de que esta Constitución es la que nos debe guiar a la salida institucional. No hay otra alternativa. Esta Constitución la vigente. La vía institucional vigente. Entonces esa es la primera manifestación. La segunda manifestación, esta idea de la Constitución vigente es una idea después de 63 reformas constitucionales, después de una modificación de un conjunto gigantesco de artículos. Entonces nosotros tenemos en realidad un debate en torno al 23% original de la Constitución. Entonces no es un problema sobre la continuidad 80 versus 2022. Claro. Este es un problema relativo a la gradualidad del proceso. No es Pinochet el problema, como diría Gustavo Petro. No, no lo es. Claro. No lo es. Entonces, hay una dinámica sobre cómo tú tomas estos datos y lo otro que es bien central. Es muy relevante el 34% sobre la vigencia de la propuesta que están en la mesa, porque sí, al igual final... es interesante. Eso quiere decir que la gente no rechazaba todo. Es que el proceso está rechazado, pero ciertos contenidos no. Claro, y algo le debe haber gustado a esa gente. Claro, ¿no? Y tenemos listado en esta encuesta qué contenidos fueron los que llevaron al fracaso y qué contenidos te llevan al apruebo. Y son vías de salida sobre el modelo constitucional futuro. En eso, claro, ustedes le preguntan a la gente... ¿Cómo funciona esa pregunta? Porque le preguntan por determinados contenidos, para saber si hay consenso o no respecto de ellos, ¿no? Respecto a distintas tensiones en términos de contenido. Ahora, esta pregunta es interesante, Iván, también porque muestra el grado de polarización, es decir, mientras quienes votaron rechazo quieren que la actual Constitución sea la base de la partida, aquellos que votaron apruebo preferirían que el texto que fue rechazado sea una base esencial de la partida del nuevo proceso. Ahora, frente a tu pregunta respecto a si cobra vigencia, yo creo que la señal que nos está dando esto son dos. Primero, no hay un espíritu refundacional. La gente no quiere partir de cero y creo que quedó bastante curtida con el proceso que invitó a una cosa refundacional. Y por eso que la actual Constitución aparece como una base a la que hay que cambiar y hay que reformar. Y en segundo lugar, de que los temas fundamentales o centrales hoy día, desde el punto de los ciudadanos, no están puestos en el tema constituyente, están puestos en otros temas que tienen mucho más que ver con el presente, con la agudización de la violencia, de la delincuencia, la seguridad y la violencia en general y los temas de la economía. Entonces, no es que la gente no quiera un nuevo proceso, no quiere partir de cero, no quiere hacerlo apurado, también nos dice el estudio, prefiere que se tome sus tiempos, lo importante es que se haga y que no con un espíritu refundacional. Y en eso la encuesta es bien clara en mostrar esas tendencias. Hay preguntas sobre el estado de ánimo de la gente y sobre la polarización, Gonzalo. Sí, efectivamente se advierte polarización en este registro y es una polarización que lamentablemente supera la dinámica de un conflicto entre élites. Ha permeado ampliamente la sociedad, pero también hay vías estrechas de salida en esa dinámica. Este proceso constituyente no fue objeto de celebración, fue objeto de alivio más que nada. Y esa sensación de algo que es central, la constituyente y una constitución no es la solución, por ejemplo, a los problemas sociales que vienen del estallido social. La constitución es simplemente la construcción de un orden como condición central para permitir que ese orden resuelva los problemas sociales y sea el Congreso y otros actores los que ayuden en esa tarea central de pacto social, pacto económico, con derechos individuales fuertes y derechos sociales fuertes. Sí. ¿De qué otra manera se advierte en los datos de esta encuesta? Estamos hablando de la encuesta Chile Dice de la Universidad Alberto Hurtado y Criteria. ¿El estado de ánimo de las personas, Cristian? A ver, dos cosas. Hay una suerte de polarización en la interpretación del resultado, en el por qué se produjo el resultado y en lo que habría que hacer en adelante. Ahí hay una clara polarización entre quienes votaron apruebo y quienes votaron rechazo. ¿Y son dos mitades más o menos? Bueno, el rechazo es más fuerte, evidentemente, porque es un 62%. Es verdad. Y en ese sentido es más fuerte. La pregunta es si esta polarización que tiene que ver con la interpretación del resultado y el alcance del resultado va a seguir escalando o avanzando en otras áreas de la sociedad y nos va a terminar polarizando fuertemente. Y ahí es donde queda instalada la pregunta o la reflexión sobre lo que viene. Es decir, ya tenemos polarización o inquietud sobre qué fue el estallido social, dos lecturas distintas. Ya tenemos una duda donde se divide la población en cómo avanzar con esta constitución o con la próxima. Ya tenemos dudas respecto de crecimiento económico, medio ambiente. Ahí hay tensiones también que están instaladas. Y respecto a la interpretación de la desigualdad, ¿cómo vamos a enfrentar la desigualdad y qué significa un país desigual? Y desde esa perspectiva,
es interesante que el proceso constituyente fracasó, evidentemente, pero si hay algo que dejó fue que la gente hoy día sabe más cosas de lo que sabía antes. Y al saber más cosas, tener más distinciones respecto del Estado versus el mercado, de qué significa la desigualdad, de cómo crecemos y cuidamos el medio ambiente, la gente también está en posición de tomar posiciones o miradas más duras también respecto de cómo mirar lo que viene y por qué estamos en lo que estamos. Y en eso, Gonzalo, la gente dice muy claramente cuáles son los contenidos que pueden viabilizar una nueva constitución en términos de su aprobación, ¿no? Yo creo que claramente sí. Primero, una reivindicación bastante importante, yo diría, del Estado social y democrático de derecho. Y eso supone vías de una cierta ecuación blanda entre reconocimiento de algunos derechos sociales que hacen la vida digna. Eso es central. No 140 derechos fundamentales, sino que aquellos que te permiten vivir educación, salud, trabajo, consideraciones de mínimos. Segundo, derechos de libertad centrales. No debemos movernos de la idea de defender los derechos de seguridad y de libertad y de propiedad. Esas son cuestiones centrales en un modelo constitucional. Y finalmente, desde el punto de vista, todas esas ecuaciones van a ser complejas. El ascenso de los temas ambientales es imparable. Por ejemplo, uno de los dilemas más polémicos del contenido constitucional eran los derechos de agua. Bueno, aquí está en el primerísimo lugar como una necesidad. En general, los derechos ambientales tú piensas en la futura generación, pero en derechos de agua estás pensando ahora, aquí, el próximo mes, en la próxima cuenca, el próximo año. Hay dilemas de urgencia ahí que están muy presentes en esta vía. Un montón de información que está disponible en la encuesta del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, cuyo codirector es Gonzalo García, y hecha por Criteria, cuyo director Cristian Valdivieso ha estado con nosotros. Así que vale la pena echarle una mirada a esta encuesta y darle una vuelta y a ver si la política también se hace cargo de algunas de las conclusiones que ustedes han expresado. Muchas gracias, Cristian, Gonzalo, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Iván.